Dos, tres. Muy buenas tardes, bienvenidos a este club de revista. En este siguiente club les hablaremos de el cáncer de pulmón, tabaco en Asturias, en un estudio de casos y controles. El club de revista está integrado por Isabela Ramírez, Daniela Madrid, Valentina Ramírez, Juliana Marín, Valentina Duque y Valentina Schneider. Y mi persona aquí les habla, Daniel Pimiento. Entonces, para esta guía, este artículo lo que vamos a aplicar es la guía de la lista de chequeo STROBE. Esta guía viene diseñada para una naturaleza de estudio de casos y controles y estudios de cohortes. Tiene integrado 22 ítems en donde van a haber divisiones específicas que cada artículo debe cumplir para considerarse veraz e idóneo para la publicación. Igual si en algún artículo no cumple alguno de estos ítems, pues se puede hacer una evaluación de cuántos son los que sí, cuántos son los que no para considerar su relevancia. Como vemos en esta sección, vamos a tener divisiones en título y abstract, en la introducción y métodos. Y como ejemplo, tenemos que en el título y en abstract, el ítem 1 nos pide especificar muy bien cuál es la naturaleza del estudio, ya que sea un estudio de casos y controles, de cohorte, etcétera. También nos pide cómo proporcionar un resumen informativo que sea equilibrado de lo que se hizo y que sea atractivo hacia los autores. En la parte de introducción, los ítems 2 y 3, como vemos, tenemos ejemplo de que se explica de que debe tener bien explícito los antecedentes científicos y la justificación de la investigación, ya que esto es muy importante a la hora de los objetivos del artículo en su relevancia. En los objetivos nos piden especificar los objetivos generales o específicos. En los métodos, como ejemplo, tenemos que nos piden en la guía que se especifique el diseño del estudio, se presenten los elementos claves, se describa la configuración y la ubicación que va a tener el artículo, ya sea que tenga un cuerpo, etcétera, los criterios de elegibilidad, las fuentes de métodos, etcétera. También se pide definir claramente cuáles son los resultados y las exposiciones predictoras que puede tener esta investigación. Lo vemos en métodos del ítem del 4 al 11. Siguiendo y continuando, podemos ver en la zona de resultados que nos piden especificar los participantes, o sea, el reporte del número de individuos en cada etapa del estudio. Si hay individuos que salieron del estudio por algún criterio de elegibilidad que no cumplieron o por criterios de exclusión que no les permitía estar en esa investigación, se debe hacer el reporte desde cada etapa, cuántos salieron, cuántos quedaron. Se considera de que la persona puede utilizar un diagrama de flujo para, digamos, reportar todo este tipo de situaciones. Y se pide indicar a través de gráficos, estadísticas, etcétera, probando con probabilidades, con índices de riesgo, etcétera, estos resultados de una manera muy explícita y que sean los principales y los relevantes al estudio. Continuando, podemos encontrar la zona de la discusión. En la discusión, por ejemplo, nos piden que reportemos los resultados clave, que reportemos cuáles va a ser la referencia a los objetivos del estudio, cuáles fueron esas limitaciones, qué asociación tiene el estudio con otros, qué interpretación es la que le dan los autores a este artículo. Y en la parte de generalidades, esa discusión de esa validez externa que tienen los resultados de lo reportado. Lo vemos en discusión del ítem 18 al 21. Y en otra información que tenemos en el ítem 22, nos piden, por ejemplo, el reporte de fondos, de dónde vinieron esos recursos, quién estuvo apoyando tras bambalinas este proyecto, ya que es muy importante. Recordemos que las investigaciones deben ser veraces y deben ser objetivas, entonces esto sea como sea es importante. A lo último de la guía nos dan una nota aclaratoria, en donde nos dicen que esta guía está diseñada para que los artículos que se basen en ella tengan una confianza en veracidad y sean informes transparentes. Para esto es esta guía de verificación, esta lista de chequeo de 22 ítems. Continuando entonces, aquí está el artículo que les vamos a presentar el día de hoy. Es el cáncer de pulmón y tabaco en Asturias, un estudio de casos y controles. Este artículo es de la revista Cielo, España, una revista que se encuentra ubicada por el CSC Journal en el cuartil 3. El cuartil 3 en esta, digamos, lista de verificaciones de cuartiles está integrado con el color naranja, el cuartil 1 con verde, el cuartil 2 con amarillo y el cuartil 4 con rojo. Este cuartil 3 nos indica
que la revista se encuentra dentro de los, digamos, niveles de importancia y relevancia de publicaciones científicas en los niveles intermedios. Recordemos que el cuartil 1 es para los niveles superiores de relevancia científica, en los cuales están las revistas de mayor auge en reporte científico, y en este caso, Cielo España, en el área de reporte, salud pública y ciencias de la salud, se encuentra en el cuartil 3. Vemos el número 32 y 77, que es el número de artículos publicados en el año 2018, por ejemplo, que fue de este ranking. Aquí vemos al lado todos los siguientes indicadores de números, son, digamos, las publicaciones en los últimos 3 años, las citaciones son el número 178, perdón, el número 97, el número 36 citaciones de cada una de estas áreas. A pesar de que veamos que son pocas, siguen siendo relevantes en las citaciones y esto nos ayuda a posicionarnos en el ranking. Continuando. Bueno, entonces en cuanto a los autores, tenemos primero a José Antonio Mirón Canelo. Es un profesional de la medicina, docente e investigador en valores universales como la humanidad, la tolerancia, compromiso social y la ética. Es responsable de una asignatura de educación inclusiva sobre personas con discapacidad. También realiza formación en alfabetización y educación en salud para que las personas gestionen su binomio salud-enfermedad de manera más autónoma. Es director de un título de experto en gestión sanitaria con el objetivo de profesionalizar la gestión sanitaria y contribuir a la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud español. Como investigador, pertenece al Instituto de Investigación Biomédica y dedica sus esfuerzos a investigar sobre problemas y necesidades sanitarias de las personas con discapacidad intelectual y el desarrollo, también sobre la calidad de vida asistencial y educación médica. Bueno, otro autor es el doctor Martín Caicoya. Él estudió en la Universidad de Salamanca. Él es médico, especialista en medicina interna y máster en salud pública por la Universidad Columbia. Fue jefe de prevención de riesgos laborales de la Administración del Principado y hasta el momento de su nombramiento trabaja como coordinador de programas de la Dirección General de Innovación Sanitaria. Bueno, entonces ahora les vamos a hablar de la introducción. Entonces, el cáncer de pulmón es la tercera causa de muerte en Asturias, España, después de la enfermedad coronaria y los accidentes cerebrovasculares. En España se han realizado pues varios estudios y todos ellos confirman pues la asociación. El objetivo de este estudio fue examinar la relación entre el tabaquismo y el cáncer de pulmón en Asturias. Bueno, en el material y métodos se trata de un estudio de casos y controles con emparejamiento por edad, sexo y área geográfica. Los casos fueron pacientes hospitalizados en el Instituto Nacional de Silicosis. Una vez fueron diagnosticados mediante patología o citología de cáncer de pulmón. Los controles se seleccionaron entre los pacientes hospitalizados en el Hospital Central de Asturias, en las áreas quirúrgicas con diagnósticos no relacionados con la hipótesis del estudio. La información se obtuvo mediante un cuestionario que incluía la historia clínica y sobre el consumo de tabaco, las exposiciones ocupacionales, los estilos de vida y los datos sociodemográficos. Se asignó la clase social según la ocupación y el riesgo laboral y se clasificó en 3 grupos. Bueno, la historia sobre el consumo de tabaco contenía los siguientes ítems, como fecha de inicio, consumo de cigarrillos, número de cigarrillos fumados al día, perdón, variaciones a lo largo de la vida, tipo de tabaco, si usaba filtro o no, etc. Se definió como fumador a las personas que habían fumado al menos un cigarrillo durante un año, y de acuerdo con el uso de cigarrillo, los pacientes fueron clasificados en no fumadores, exfumadores y fumadores actuales. Bueno, la magnitud de asociación se evaluó mediante el odds ratio calculada mediante la regresión logística por el método de máxima verosimilitud incondicional. Se identificaron 233 casos durante el periodo de vigilancia. No se pudieron entrevistar a 36, debido a que 7 tenían un estado mental o físico que lo impedía. 3 porque murieron antes de que se supiera el diagnóstico, 21 porque se les había dado de alta, 5 porque rechazaron la entrevista. En total se entrevistaron 197 casos, todos con diagnóstico patológico o citológico con diagnóstico de cáncer de pulmón primario basado en las muestras de los pulmones. Bueno, ahora en la distribución
En sí, esta, pues de acuerdo con el tipo histológico, fue la siguiente. En sí, no se apreciaron diferencias entre casos y controles respecto a la edad, sexo y la proporción de fumadores actuales y también la proporción de sujetos clasificados en una ocupación de riesgo. Tenemos que en el carcinoma epidermoide un 57,9%, en el adenocarcinoma 22,3%, en el carcinoma de células pequeñas 11,2%, en el carcinoma anaplásico 1,5%, en el carcinoma anaplásico de células grandes 3%, en el carcinoma epidermoide frente a adenocarcinoma 1%, adenocarcinoma frente a carcinoma anaplásico 1,5% y en los otros 1,5%. En sí se identificaron 208 controles potenciales, de los que 11 no pudieron ser entrevistados por su estado de salud deteriorado. Uno en sí rechazó la invitación y otro fue dado de alta antes de que pudiera ser invitado, y en total se incluyeron 196 controles. Ahora en la parte de resultados, vamos a ver que la proporción de fumadores, es decir, actuales y exfumadores, así como la de sujetos pues, clasificados en el grupo socioeconómico 5, fue mayor en los casos pues, que en los controles. Ahora vamos a apreciar la tabla número 1. En la tabla número 1 vamos a ver las características de los casos y controles, donde vamos a apreciar una diferencia estadísticamente significativa en fumador y exfumador y también en el caso de clase socioeconómica 5, mientras que en el resto, que son varones, edad, fumador actual, ocupación de posible riesgo y ocupación sin riesgo, no se presenta. Continuando. En esta tabla número 2, vamos a apreciar el odds ratio de cáncer de pulmón en función de las dosis diarias, las dosis acumuladas, los años desde el abandono y la edad al inicio de fumar. En Asturias, claro. Acá vamos a apreciar que, por ejemplo, el odds ratio de 1 a 10 cigarrillos día es de 2,11, de 11 a 20 cigarrillos día es de 7,75, el de 21 a 40 de 9,9, mayor a 41 cigarrillos día de 8,83, y así nos podemos ir yendo para concluir que en sí en todas podemos observar un odds ratio mayor a 1 en todos los puntos indicados, por lo que podemos concluir que en todos hay factor de riesgo. Por otro lado, en el valor P, vamos a ver que hay diferencia estadísticamente significativa en mayor o igual a 41 cigarrillos por día, al igual que en mayor o igual a 61 paquetes año, en mayor o igual a 16 años desde el abandono y también en mayor o igual a 21 años al inicio de fumar. Ya acá vamos a tener que en sí, pues el odds ratio de cáncer de pulmón en fumadores, ajustada por la edad y nivel socioeconómico, fue de 5,77 con un intervalo de confianza del 95%, que va de 2,96 a 11,22. El de carcinoma epidermoide de 23,37 con un intervalo de confianza de 5,5 a 99,16. Sin embargo, el riesgo de adenocarcinoma de pulmón no fue significativamente mayor en los fumadores en este estudio, con un odds ratio de 1,1 y el intervalo de confianza con 0,62 de 3 hasta 3,22, perdón. En los sujetos de clase socioeconómica 5, la odds ratio fue de 7,59 con intervalo de confianza de 2,06 a 27,59 y 5,22 con intervalo de confianza de 2,44 a 11,19. En las clases 1, 2, 3 y 4, con una odds ratio ajustada por clase, fue de 5,64 con intervalo de confianza de 2,69 a 10,8. En sí, el riesgo de cáncer de pulmón aumentaba con el número de cigarrillos fumados por día, con el número de paquetes año y con la edad a la cual se empezó a fumar, como observamos en la tabla número 2. El número de años desde que se cesó de fumar está asociado con una disminución del riesgo de cáncer de pulmón. Por otra parte, los exfumadores de más de 10 años que fumaban hasta paquete día tenían un ratio de cáncer de pulmón de 2,26, con intervalo de confianza de 0,97 a 5,55, mientras en aquellos que fumaron más de un paquete día fue de 3,45 con intervalo de confianza de 1,31 a 9,11. Bueno, entonces ya en la discusión del artículo, esta investigación confirma que el tabaco es un importante factor de riesgo de cáncer de pulmón.
El riesgo de cáncer de pulmón también aumenta con la dosis diaria, la dosis acumulada, el número de años de consumo de tabaco y con el inicio del hábito de fumar en edades tempranas. En el presente estudio se ve entonces que la relación dosis-respuesta entre tabaco y cáncer de pulmón demuestra un aplanamiento de la curva para consumos superiores a 40 cigarrillos al día. De acuerdo con Peto, fumar 2 paquetes al día durante 20 años es menos peligroso que fumar un paquete al día durante 40 años. La mayoría de los estudios sugieren que doblar la dosis también dobla el riesgo de contraer cáncer de pulmón, como se indica en el presente estudio. En este estudio también parece que la duración tiene un efecto mayor que la intensidad. La hipótesis entonces que se propone es que en el paradigma multicausal de cáncer de pulmón hay varias vías causales en las cuales la participación del tabaco podría actuar de diferente forma de acuerdo con la dosis. Siguiendo, también tenemos entonces que los que dejaron de fumar mantienen un alto riesgo de cáncer de pulmón durante los primeros 5 años. En la mayoría de los estudios, el riesgo de los exfumadores se aproxima al de los no fumadores después de 10 años, pero puede mantenerse elevado incluso después de 20 años. Aquellos que dejaron de fumar 15 años antes de tener el cáncer de pulmón tenían en este estudio 3 veces más riesgo que los no fumadores. La edad a la que se empieza a fumar aparece en este estudio como un determinante del riesgo de cáncer de pulmón de manera similar a hallazgos previos. Tenemos que entonces los resultados de este estudio pueden estar sesgados por una mala clasificación diferencial de la exposición o de la enfermedad y la posibilidad de un sesgo de selección debido a que solo algunos pacientes ingresen en este centro no puede ser descartada. De todas formas, dado que es un centro de referencia regional, es difícil que esto ocurra. Para finalizar, tenemos entonces que el cáncer de pulmón representa un gran problema de salud pública y como se demuestra en este estudio, el tabaco es un importante factor de riesgo para este cáncer en Asturias. Los estudios apuntan a que las nuevas cohortes se siguen iniciando en el hábito de fumar y son precisamente los jóvenes los más vulnerables al tabaco, el objetivo prioritario de la industria tabaquera. El tabaco es entonces una droga de fácil uso con beneficios inmediatos y en general socialmente aceptable. Además, tiene por abogado defensor a una potente industria tabaquera, pero por eso se debe invertir dinero, conocimiento y entusiasmo para controlarlo. Bueno, ahora en la aplicación de la guía al artículo, entonces ya mis compañeras más adelante les van a hablar ítem por ítem. Entonces, para que comprendan mejor, para que no estén como perdidos, vamos a empezar a comentar ítem por ítem, si se cumple, no se cumple, y en algunos vamos a explicar el por qué. Entonces, como pueden ver, abajo pusimos como un pantallazo de los ítems para que se vayan guiando, si no saben, pues como qué se está diciendo. Entonces ahí está la explicación del ítem y cómo lo aplicamos en el artículo. Bueno, en el primer ítem observamos que sí se cumple porque el resumen es claro, es corto. En él se observa el objetivo del artículo y explica qué tipo de artículo es, muestra los resultados y presenta las conclusiones del estudio. En el ítem 2 observamos que también se cumple, pero solamente en la parte de los objetivos porque en la hipótesis no se ve reflejada. En el ítem 3 no se cumple debido a la falta de hipótesis. En el ítem 4 observamos que sí se cumple, porque se enuncian los elementos claves del diseño. En el ítem 5 se cumple porque el estudio describe cómo se está haciendo, de dónde son los pacientes y muestra fechas relevantes en él. Sin embargo, no se hace como tal un seguimiento de la exposición ni de la recopilación de los datos. En el ítem 6 se observa que se enuncian los criterios de elegibilidad, de dónde son los pacientes, su método de selección, pero no se describe el método de seguimiento. Entonces, el artículo formó 3 grupos, de los cuales son: el primero es definitivamente asociado, el segundo es dudosamente asociado y el tercero sin sospecha de asociación, de acuerdo con la evidencia acerca de los riesgos ocupacionales y del cáncer de pulmón. En el ítem 7 observamos que no lo cumple por la falta de predictores, por posibles factores de confusión y efectos y además de modificadores. Aquí vemos que el ítem 8 y el 9 tampoco se cumplen. Y ahora pasando al ítem 10,
Este sí se cumple debido a que explica cómo se llegó al tamaño final de la muestra, que fue de 197 casos y 196 controles, pero no se especifica cómo se seleccionó la muestra inicial, que fue de 208 controles y 233 casos. El ítem 11 no se cumple porque las variables son cualitativas y ahora el ítem 12, este no se cumple, exceptuando que sí se describen los métodos de evaluación para examinar los grupos y subgrupos. La magnitud de la asociación se evaluó mediante odds ratio, calculada por medio de regresión logística por el método de máxima verosimilitud incondicional. Y como se realizó un emparejamiento por frecuencias, pues es como adecuado analizar sin emparejamiento y también emplear variables de emparejamiento para evaluar la confusión y la interacción. Ahora siguiendo con el ítem 13, este sí se cumple porque se enuncia el número de individuos y los motivos de no participación de otros. Ya el ítem 14 vemos que en una parte sí se cumple porque se indican las características como lo son estrato social, si es fumador o exfumador y si su ocupación es de riesgo o no. Pero por otra parte, pues no se cumplen los subíndices B y C. Ahora en el ítem 15 tenemos que el riesgo de cáncer de pulmón aumentaba con el número de cigarrillos fumados por día, también con el número de paquetes al año y la edad en la cual se empezó a fumar. Ese último factor tiene poco efecto en los sujetos con una dosis acumulativa baja, pero es muy importante cuando la dosis acumulativa es alta, que en sí lo vemos como reflejado en la tabla 2. El número de años desde que se cesó de fumar se asocia con la disminución del riesgo de cáncer de pulmón, aunque los exfumadores presentaron como mayor riesgo que los no fumadores después de 15 años. Y ya por otra parte, los exfumadores de más de 10 años que fumaban hasta un paquete al día tenían una OR de cáncer de pulmón de 2,26 con un intervalo de confianza de 0,97 a 5,55, como les mencionamos antes. Mientras que aquellos que no fumaron, que fumaron más de un paquete al día, tuvieron un OR de 3,45 con intervalo de confianza de 1,31 a 9,11. Ítem 16. Se cumple porque muestra los intervalos de confianza para las variables principales, pero el subíndice B no se cumple. Ítem 17. No cumple porque no se realizaron otra clase de análisis. En el ítem 18 se cumple, por ejemplo, porque el riesgo de cáncer de pulmón aumenta con la dosis diaria, la dosis acumulada, el número de años de consumo de tabaco y con el inicio del hábito de fumar a edades tempranas. Ítem 19. Por la posibilidad de un sesgo de selección, debido a que solo algunos pacientes ingresan en este centro, no puede ser descartada. De todas formas, dado que es un centro de referencia regional, es difícil que esto ocurra. Los controles fueron seleccionados utilizando el mismo criterio de vigilancia y mediante la restricción de diagnósticos se ha tratado de controlar este posible sesgo de selección. Ítem 20. Se cumple. Por ejemplo, los riesgos relativos encontrados son semejantes a los comunicados en un estudio de casos y controles hospitalarios realizado en Cataluña. También, por ejemplo, en el presente estudio, la relación dosis-respuesta entre tabaco y cáncer de pulmón demuestra un aplanamiento de la curva para consumos superiores a 40 cigarrillos al día. Este es un comportamiento similar al encontrado en estudios realizados en un lugar de alta incidencia de cáncer de pulmón. Ítem 21. Se cumple la validez externa porque el artículo dice que los riesgos relativos encontrados son semejantes a los comunicados en un estudio de casos y controles hospitalarios realizado en Cataluña. También este es un comportamiento similar al encontrado en estudios realizados en un lugar de alta incidencia de cáncer de pulmón. Y además, en la mayoría de los estudios, el riesgo de los exfumadores se aproxima al de los no fumadores después de 10 años, pero puede mantenerse elevado incluso después de 20 años.
Ítem 22. Sí se cumple, ya que muestra que la Asociación Española contra el Cáncer y la Fundación para el Fomento de la Investigación Científica Aplicada y Tecnológica fueron apoyo financiero. Bueno, entonces aquí, terminando este club de revista, podemos sacar la conclusión de que a pesar de que el artículo no cumple muchos de los ítems indicados en la guía STROE, cumple con los más importantes, con los más generales y los que tienen relevancia a la hora de darle esta validez al artículo. Entonces, vimos que los ítems más generales fueron cumplidos a cabalidad, como especificar quiénes fueron sus pacientes, cuáles fueron esos criterios a la hora de elegirlos, los criterios a la hora de hacer exclusiones. Y también nos reportaron a través de tablas esos resultados, los principales, y digamos que podemos concluir de que este artículo, a pesar de que no cumple todos, es un artículo que tiene relevancia, es de una revista que tiene relevancia y pues es de validez completa para lo que estamos trabajando en el curso. Muchísimas gracias por asistir a este club de revista. Esperemos que les haya gustado y buena tarde.